Dios, te doy gracias con todo mi corazón por este privilegio que me das de estar aquí, de compartir tu palabra, Señor. Bendíceme, Señor, de una manera muy especial para no ser yo quien hable, sino seas tú el que hable a cada mente, a cada corazón. Bendice a mis hermanos, Señor, para que ellos lleven palabra tuya en su corazón al salir de aquí, Señor, y una resolución importante para cada una de sus vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Unas poquitas de palabras nada más los que quiero ver de este verso, hermanos. En la parte B, Efesios 2, 12, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién se ha sentido sin esperanza y sin Dios en el mundo? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, posiblemente varias veces en el año, sentimos un vacío. Un vacío, en psicología le llaman vacío existencial. Es cuando, como dice el dicho, sientes que no te calienta ni el sol. ¿Les ha pasado? Sentimos que estamos solos. Incluso el rey David, en muchos momentos de su vida, sintió soledad. Sintió que Dios no estaba por ahí, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios siempre está por ahí, pero realmente como seres humanos, las emociones pues son parte de nosotros. Entonces nos va a pasar que en ocasiones así nos vamos a sentir. En este caso está hablando muy específicamente de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hermanos, pero también la gente que tiene a Cristo en su corazón también se siente así. No todo el tiempo estamos arriba, a veces estamos también abajo. Y de esto quiero yo platicarles en esta hora, hermanos. No sé si se pueda llamar predicación, pero por lo menos reflexión sí. Hace aproximadamente unos 8 años, Dios me llamó para un ministerio en especial de alguna manera. Todos sabemos que Dios habla. Yo espero que ustedes crean que Dios habla. Porque si no, pues ¿para qué estamos aquí si Dios no habla, verdad? Yo espero que crean en que Dios está vivo, que Dios es real y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y por eso estamos aquí, porque creemos que Dios está vivo. Pues resulta que hace 8 años Dios me llamó a un ministerio. Y estoy seguro que Dios me llamó porque Dios habla no solamente por medio de su palabra, sino también por medio de la oración y también por medio de las circunstancias. Entonces, por medio de estas 3 maneras diferentes, Dios me habló y me dijo que le sirviera en un ministerio muy especial. En un ministerio que es de personas que están sufriendo, que están pasando algún dolor por algún tipo de pérdida. Pérdida por muerte de un ser querido, pérdida por perder el empleo, pérdida por perder una empresa, pérdida por separación, por divorcio. Hay tantas cosas que nos dejan un sentimiento de pérdida que ahorita sería muy extenso y sería otro tema aparte que tendríamos que ver. Pero seguramente ustedes han experimentado muchas pérdidas. Para aquellos que tienen, yo creo que ya más de 25, 30 y le vamos subiendo la edad y van aumentando las pérdidas, el dolor, el sufrimiento. Bueno, pues Dios me llamó hace 8 años y ¿qué creen que le dije yo? Como Isaías, heme aquí. No, yo le dije que no. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha llamado y le han dicho a Dios que no? ¿Cuántas veces les ha dicho Dios, sírveme de esta manera especial? Estoy seguro que tú me vas a servir porque yo soy Dios y yo sé que así va a ser. Y tú le has dicho que no. Bueno, pues yo decidí no servirle a Dios. Y créanme que la decisión que tomé fue una decisión bien equivocada. Yo quisiera que en esta hora, si algo se pueden llevar es eso. Si Dios les está hablando de su vida, que estoy seguro que Dios les está hablando de su vida, escúchenlo y díganle que sí. Seguramente han escuchado hablar de que Dios pone un cerco alrededor de nuestras vidas. Pero en realidad Dios pone 2 cercos. El primer cerco es un cerco bonito que no debemos de pasar a una cierta distancia. Él no quiere tenernos atados. Él no quiere tenernos esclavizados de una manera que nos oprima. Él nos da una cierta libertad, pero no podemos ir más allá de ese cerco. No lo debemos de pasar. Pero luego hay un cerco aún más allá que está cubierto de espinos. Seguramente lo han leído por ahí en la Biblia. Entonces hay 2 cercos. El primero no lo debemos de pasar, pero el segundo, por nada del mundo lo deberíamos de pasar. El primero, cuando tú te pasas de ahí, todavía te puedes burlar de Dios y todavía puedes decirle, mira, me pasé y no pasa nada.
pero en realidad está pasando algo. En el momento en que nosotros cruzamos esa línea, comienza a pasar algo. Comenzamos a sembrar cosas que luego nos producirán un cierto dolor. Pero luego viene el cerco de espinos. Cuando pasamos ese cerco de espinos, créanme, hermanos, que va a ser un dolor bien grande, bien enorme. Yo no quisiera que ninguno de ustedes llegara ahí, pero es muy probable que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos pasado también del cerco de espinos y saben de lo que les estoy hablando. Para todos los demás, espero que sean de esas pocas personas que toman resoluciones a partir de lo que otros les dicen que les ha pasado y que no esperan a que tengan esas consecuencias en la vida que son bien difíciles, bien duras y bien dolorosas. Pero bueno, volviendo al punto, hermanos, al verso 12 dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es lo que le pasa también a un hijo de Dios. Ahorita yo voy a comentar lo que le pasa a uno que no es hijo de Dios, pero para un hijo de Dios también llega a sentir que no tiene esperanza ni Dios en el mundo porque se ha separado de Dios deliberadamente. Por favor, hermanos, vayan a Lucas, capítulo 15. Y esta va a ser nuestra lectura. Lucas, capítulo 15. Desde el versículo 11 en adelante, yo les voy a indicar hasta dónde. Es largo, hermanos. Voy a pedirles que tengan paciencia. Seguramente nada de lo que voy a decir tiene más peso que lo que vamos a leer. Muchas veces nos gusta más escuchar lo que están diciendo porque nos da un poco de flojera leer, pero créanme, esto es lo más importante. Así que les pido nuevamente un poco de paciencia. Comenzamos. Verso 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hermanos, dicen que esta parábola ha hecho más bien a más gente en el mundo que todos los libros de filosofía y de moral que se han escrito en todos los tiempos. Es una parábola muy hermosa que habla, espero que también de ustedes, pero específicamente habla de mí y habla de mi historia que he tenido con Dios, y yo quiero contárselas un poco.
Si algo he aprendido del pastor, pues es a contar un poco de la historia de uno, ¿verdad? La gente que ya lo conoce dicen, híjole, es bien transparente, es muy transparente. Yo tengo conociéndolo más de 20 años y su vida siempre está expuesta aquí en el púlpito. Yo voy a contar unas ciertas cosas de mi vida. Espero que sean de bendición para su vida y espero que les sirvan para que piensen en ustedes. Y ustedes piensen en algo que han vivido o que están viviendo y sea de grande bendición. Bueno, hermanos, pues yo en estos aproximadamente 7 años, como ya les dije, yo le dije que no a Dios y vino un dolor muy grande en mi vida. Y Dios, a pesar de todas las cosas maravillosas que yo he tenido hasta el momento, mi esposa, mis hijos, mis hijas y otras cosas que también son bonitas, pero no tanto como lo que acabo de mencionar, a pesar de todo, yo tenía un vacío muy grande en mi corazón. ¿Y qué era ese vacío? ¿Por qué ese vacío tan grande? Precisamente porque nada puede llenar el corazón más que Dios. Hay muchas cosas que parece que puede llenar el corazón. El éxito financiero, el reconocimiento, los bienes materiales, todas esas cosas que yo no quiero decir que no son buenas, son buenas. Pero nada de eso seguramente llenará el vacío que solamente Dios puede ocupar en nuestro corazón. Y aquí estaba yo, bien triste todos estos años. Yo no sabía por qué, no había meditado porque ahorita voy explicando los versos, pero yo también me fui. También le pedí mis bienes a mi Padre Dios, a mi Señor, y también fui y los disipé. De otras maneras, de otras formas, pero yo también los disipé. Y también vino ese vacío en mi corazón y también un día tuve que clamar a Dios. Pero en medio de todo este proceso, yo olvidé que Dios me amaba. Y de hecho yo pensaba que Dios no me amaba. Yo decía, ¿cómo Dios me puede amar si yo lo abandoné, si yo lo dejé, si yo lo desprecié? Yo estaba convencido, es más, estaba tan convencido que llegué a no querer tener nada que ver con Dios. Decía, como yo lo abandoné, Él tampoco quiere tener nada que ver conmigo y Él no me ama. ¿Y cuántas veces muchos de nosotros, si me escuchan así sin el micrófono? ¿Cuántas veces muchos de nosotros creemos que Dios está grabando? Necesitamos el micrófono. Algunos de ellos eran ex prostitutas, eran ex homosexuales, eran ex lesbianas, eran ex asesinos, ex ladrones, eran ex de todo lo malo que pueda pasar por nuestra mente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que posiblemente alguno de nosotros, me incluyo, para no ofenderlos a ustedes, posiblemente están en medio de eso. Algunos de ellos eran exfornicarios. Algunos de ellos eran ex lo que tú quieras pensar o lo que tú estés viviendo. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y les perdonó. Ahora, déjenle, me digo algo que me hizo reflexionar de una manera bien impresionante en mi vida. Es algo que ustedes pueden decir, vaya, pues no es tan relevante, pero lo fue para mí y quiero compartirlo. En un momento de un proceso difícil reciente que tuve en mi vida, le llamo a mi hija está trabajando en la compañía en donde yo trabajo también, y le hablo por teléfono y le pido que me pase a un compañero, y ella le grita a mi compañero, te habla mi papi por teléfono, te habla mi papi por teléfono, y yo me quedé pensando en esas palabras. Yo para ella soy su papi, y déjenme decirles una cosa, que yo lo relacioné con Dios. Mi hija no es la que está aquí para que no la volteen a ver. Mi hija no es perfecta. Mi hija ha cometido muchos errores. Mi hija ha pecado contra Dios. Mi hija ha pecado contra sus padres. Mi hija no es perfecta. Mi hija es un ser humano como ustedes y como yo. Y sin embargo, es más, yo he pecado mucho contra ella también. La he herido, la he ofendido. Todo lo que es el proceso de un padre-hijo, ¿no? Padre-hija. Y sin embargo yo le hablo por teléfono y ella dice, te habla mi papi por teléfono. Entonces yo me puse a pensar y dije, yo soy su papi. Ella me ama a pesar de todos mis defectos, me ama a pesar de todos mis errores, me ama a pesar de todos los pecados que sabe que yo he cometido en la vida. Y entonces pensé en Dios y en mí. Y yo dije, Dios es mi papi. Él me ama también. Hermano, yo lloré y lloré bastante. Porque yo entendí que Dios es mi papi. Y entendí que Dios nunca me abandonó a mí. Yo fui quien lo dejó.
Yo fui quien le soltó su mano. Yo fui quien no quería pasar tiempo con él. Yo fui quien lo desprecié. Yo fui quien lo insultó. Yo fui el que hice muchas cosas que ofendieron su corazón paternal. Yo fui, pero él nunca dejó de amarme. ¿Cómo es posible? Al pensar en esto dije, yo nunca dejaría de amar a mi hija. Nunca dejaría de amar a mi hijo. No importa lo que hagan, son mis hijos, mis hijas. Yo les amo. Pero uno se pierde tanto, uno se extravía tanto, que uno llega a pensar que Dios sí. ¿Se fijan qué necio puede llegar a ser uno? Probablemente tú estés pasando en este momento de tu vida una situación y digas, es que Dios no me ama, olvídate de eso. Tú piensa, ¿cuánto amas tú a tu hijo? ¿Qué puede hacer tu hijo para que tú le dejes de amar? ¿Qué puedes hacer tú para que Dios te deje de amar? No hay nada. Por ahí creo que en Romanos 8, Lalo, si me puedes ayudar, dice que no hay nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, no hay nada que haga que Dios nos deje de amar. Hermanos, voy a sacar mi celular, pero no voy a ver el Facebook, ni mensajes, ni nada. Aquí traigo mi mensaje. Les aclaro, ¿verdad? Para que no los vaya a ofender. Hermanos, el mensaje se llama arrepentimiento y misericordia. Y como ven, estoy hablando de mí, no de ustedes. Pero ustedes también pueden pensar en ustedes. Lucas 15, del 11 al 32, ya lo leímos. Hay 4 cuadros que yo quisiera mostrarles. Estos cuadros, no sé si sepan lo que es la serigrafía. La serigrafía es pintura en las playeras, pintura textil. A veces puede ser de un color, a veces de 2, de 3, de 4. Pero para que ustedes vean un dibujo de 4 colores, por ejemplo, tienen que sacar 4 pantallas. Una pantalla por color. Ponen una pantalla, segunda pantalla, tercera pantalla, 4 pantallas. Y cuando las juntan las pantallas, se hace el dibujo como nosotros lo vemos. Sí, se los pude recrear un poco con las manos. ¿Sí? Al juntar, podemos ver el dibujo que realmente es separado, ¿no? Bueno, yo quisiera ver 4 cuadros en esta parábola para poder entender realmente lo que Dios nos quiere decir. Y seguramente Dios nos quiere decir muchísimas cosas más, pero yo quiero entender algo, yo quiero que entiendan algo aquí. Que Dios nos llama al arrepentimiento y que Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Me anticipo a decirles, hermanos, por si te vas a pasar todo el mensaje sufriendo y decir, no, a mí no, realmente a ti también. ¿Habrá algo más grande? ¿Algún pecado que sea más grande que el amor de Dios? Créanlo, no hay nada más grande que el amor de Dios. No hay cosa que puedes estar haciendo, no hay cosa que podrás hacer mañana que sea más grande que el amor de Dios. El amor de Dios es superior a todo. El primer cuadro es el de la aristocracia de los justos y los piadosos. Se los explico. Aquí podemos ver a 2 hermanos en esta parábola. El hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor representa a esa clase que se cree la clase privilegiada de los justos y los piadosos. Pero precisamente esta parábola está dicha para ellos, para explicarles que no había tal clase privilegiada. Y de hecho es lo contrario. Si hubiera una clase privilegiada dentro de la iglesia, si hubiera aristócratas, ¿cómo se pronuncia? Aristócratas dentro de la iglesia, serían los pecadores, no los que se creen justos y piadosos. Fíjense qué interesante, hablando de este primer cuadro. Nosotros llegamos aquí a la iglesia y me voy a permitir decir un dicho, ¿cómo dicen? Con la cola entre las patas. ¿Sí, verdad? ¿Por qué llegamos a la iglesia? Precisamente porque somos pecadores. Por eso llegamos aquí. Por eso, no diferente. Si no necesitáramos de justicia, de la justicia de Dios, si no necesitáramos de la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Estaríamos afuera. Pero pasa algo bien interesante. Llegamos con mucho dolor y empezamos a escuchar las predicaciones, nos hablan del evangelio y a medida que van pasando las semanas y los meses nos vamos relacionando con la iglesia y nos vamos empezando a sentir bien. Pero luego, después de sentirnos bien, nos empezamos a pasar de una raya que no deberíamos de cruzar
y empezamos a sentirnos mejores que las personas que están afuera. ¿Se han fijado? Empezamos a creer que somos parte de ese grupo especial de personas llamados por Dios y que somos mejores que todos los demás. Pero hermanos, estamos aquí porque somos pecadores. La Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Y dice, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar al cielo si no es por la gracia del Señor Jesucristo, si no es por la sangre que fue derramada en esa cruz. Podemos llegar únicamente por eso. Entonces, hermanos, vemos este primer cuadro. Estaba el hermano mayor que representa a esa clase especial, que en realidad no es ninguna clase especial. Vamos a ver el siguiente cuadro. El siguiente cuadro es el cuadro del pecador que se aleja de Dios. Y aquí ya les platico un poco de mi vida. Empezamos a tomar decisiones equivocadas cuando nos alejamos de Dios, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la jurisdicción de Dios. Cuando tú te sales del cuerpo de Cristo, este es el cuerpo de Cristo, esta es la iglesia. Aquí estamos como gobernados por Dios. Aquí hay una teocracia. Aquí Dios es el gobernador. Y cuando nosotros nos salimos del contexto de la iglesia, entonces estamos bajo otro gobernador. Y me voy a permitir decir, el gobernador, el diablo o Satanás, independientemente de lo que tú lo concibas, este no es el punto que vamos a tratar. Satanás puede ser algo, puede representar todo lo malo para ti, y hasta aquí vamos a ver acerca de él. Ya el pastor en un momento dado pues les puede explicar más acerca de esto. Pero cuando nosotros nos salimos de este contexto de iglesia, de este cuerpo de Cristo, de este gobierno de Dios, entonces comenzamos a ser dirigidos por otro tipo de gobierno. Y es precisamente lo que Dios no quiere. ¿Tú qué piensas? Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos placer. Dios quiere que tengamos placer. Sí, ¿verdad? Dios quiere que tengamos placer, pero hay parámetros, hay cercos. Comencé diciendo que había dos cercos, por lo menos yo he identificado dos cercos. Un cerco que es, hasta aquí no puedes pasar. Dijimos, y el segundo cerco, por ningún motivo pases ese lugar. Todavía hay un margen que no deberíamos, pero lo hacemos. Bueno, fíjense bien, cuando nosotros tomamos la decisión, le decimos a Dios que no, entonces comienzan los problemas para nuestra vida. ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde vienen las situaciones que causan tanta pena para la gente? Es precisamente de no obedecer a Dios. Y yo quisiera hablarles muy rápidamente de lo que está pasando en el mundo. Sabemos que, por ejemplo, estamos destruyendo la capa de ozono. Sabemos de la tala inmoderada que está produciendo cambios en el planeta. Sabemos del calentamiento global y sabemos de todas estas cosas que están pasando que dicen los científicos que tiende a hacer que la Tierra se termine, ¿verdad? Bueno, yo tampoco voy a entrar en ese punto. Únicamente quiero decir esto: cuando nosotros creamos desorden en el universo, se crea un conflicto y se crea dolor y se crean consecuencias. Lo mismo le pasa a nuestras vidas. No crean que es diferente. Podemos nosotros engañarnos y pensar que sí. Podemos decir, no importa, vamos a talar todos los árboles, no pasa nada. Podemos. Sí podemos, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no va a pasar nada. No, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo equivocado, cuando nosotros hacemos algo en contra de la ley de Dios, cuando nosotros hacemos cosas en contra de la naturaleza, finalmente vamos a tener consecuencias que son negativas, ¿verdad? Bueno, dice, versículo 12, la primera decisión que tomó este hijo pródigo, equivocada, es decirle al padre, dame la parte que me corresponde. Él no tenía que decir eso. Imagínense qué doloroso para el padre. Básicamente él quería que su papá se muriera lo más pronto posible para recibir la herencia. Y así nosotros tomamos decisiones equivocadas. Así como yo le dije a Dios, no. Yo le dije, no te quiero servir, no me interesa la gente. Si están sufriendo, que le hagan como puedan.
¿verdad? ¿A quién les recuerda? ¿A Jonás? Sí, ¿verdad? Que le hagan como puedan, que se rasquen con sus propias uñas, que pongan, que prendan el YouTube, al cabo allá hay de todo, y que le pongan ahí cómo superar el dolor y que le salga lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que eso me produjo a mí una consecuencia negativa. La segunda cosa que yo veo aquí como decisión equivocada es que se separó del Padre, se alejó, ya no le podía ver más, ya no le podía oír más. Estoy seguro que les ha pasado, o estoy seguro que les está pasando a muchos de ustedes. ¿Qué pasa cuando no leemos la Biblia? ¿Qué pasa cuando no oramos? Deliberadamente nos estamos alejando del Padre, porque la Biblia es su palabra, porque es a través de su palabra primeramente que Dios nos habla. Y cuando nosotros nos alejamos de su palabra, entonces ¿qué nos queda? Claro que nos queda mucho. Ahora con Google nos queda mucho, ¿verdad? Todas las informaciones de todos los países del mundo, de todos los idiomas del mundo, ahí los vamos a encontrar. Pero eso es lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Google es la solución. Google no es la solución, ¿verdad? Si Google fuera la solución, ahorita había menos problemas en el mundo y vemos lo contrario, ¿no? Vemos lo contrario. El humanismo ha avanzado tremendamente. La información ha avanzado tremendamente. Y entre más avanzamos, parece que entre más Dios nos bendice económicamente, por alguna razón, moralmente vamos cayendo cada vez más profundo. Ustedes, no sé si les gusta la historia. A mí me ha gustado la historia y me gusta observar, por ejemplo, las civilizaciones. Todas las civilizaciones arrancan de ser un pueblo pequeño a llegar a ser un imperio y a llegar a gobernar a muchas naciones. Pero luego, cuando ya están en el pináculo de su civilización, empiezan a caer. Y algo que va de la mano con la caída es la inmoralidad. ¿Lo han notado? ¿Lo habían observado? La caída de una civilización va de la mano con la inmoralidad. Y es lo que le está pasando a Estados Unidos. Y es lo que le pasa a todas las civilizaciones. Cuando Estados Unidos fue un pueblo de Dios, un pueblo cristiano, llegó a ser la potencia del mundo. Pero ahora que su civilización está cayendo cada vez más junto con nosotros, ¿no? Junto con nosotros, estamos muy cerca. Empezamos a ver que va cayendo y va cayendo y va cayendo cada vez más. Esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Se separa del Padre, deja la Biblia a un lado, deja la oración, deja la iglesia, deja todo. Y finalmente encuentra caos, finalmente encuentra dolor. Sin Dios y sin esperanza. Qué triste. Cuando pasa esto, hermanos, también enfrentamos un cambio. Aquí le puse yo un cambio desgraciado, se oye muy fuerte, ¿verdad? Un cambio de 180 grados, no se oye tan fuerte. No es una mala palabra, hermanos, ¿eh? Si para alguno es pues lo siento, no quise ofender. Un cambio desgraciado. ¿Por qué? No sé si ustedes sepan que para el judío era algo muy humillante tener contacto físico con los cerdos. ¿Lo habían escuchado? Bueno, yo voy a dar un ejemplo de nuestros tiempos, pero tampoco quiero ofender, porque posiblemente alguno se dedique a eso. Yo no quiero ofender, yo nada más quiero dar, no quiero decir que una cosa sea lo mejor y que otra cosa sea lo peor. Solamente es un ejemplo. Supongamos que aquí alguien tiene un cargo muy importante en una empresa muy importante y que le va muy bien. La gente lo reconoce, es apreciado, dice la gente, wow, o sea, qué persona tan importante. Y luego supongamos que otra persona, todo lo contrario, se dedica a limpiar las alcantarillas de la ciudad de Juárez. Digo, es un trabajo muy digno, es solamente un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué di este ejemplo? Porque una alcantarilla huele muy mal. Porque una alcantarilla, si te llegas a meter ahí, es algo muy desagradable, es algo muy sucio. Pues para que ustedes puedan entender este pasaje, más o menos eso le estaba pasando a esta persona. Fíjense bien, esto lo voy a leer. El hijo pródigo era un hacendado. Ahora se había convertido en un apacentador de puercos. El hombre ha sido criado para ser el rey de la creación. Y sin embargo, aquí lo tenemos como un esclavo de Satanás, del mundo y de sus pasiones bajas. ¿Se dan cuenta? Fíjense, el hijo pródigo era rico. Ahora se había convertido en un mendigo.
Hagan por favor las comparaciones dentro de su mente para que no se me pierdan. El hombre con todas las riquezas materiales ahora estiraba la mano para que le dieran de comer. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Cuántas veces estamos aquí y luego de pronto nos damos cuenta que hemos llegado aquí? Y luego nos preguntamos, ¿cómo fue posible? ¿Cuándo comencé a decaer? ¿Cuándo comencé a descender? ¿Cómo fue posible que estando aquí llegara aquí? ¿Cómo fue posible? Hermanos, es un proceso. Es algo bien gradual. Empezamos poco a poco hasta que llegamos a un grado que ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos. Llegamos a un grado que sentimos tanta culpa y tanta vergüenza por todo lo que hemos decaído. Es algo tremendo y es algo muy triste y es algo lo que le estaba pasando a este hombre, a este hijo pródigo. Es como una espiral. Yo quiero que se imaginen una espiral que va descendiendo poco a poco. Una mala decisión tras otra mala decisión, tras otra mala decisión. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar al día? Todos los días. Muchas, ¿verdad? Pues solamente podemos tomarlas de dos maneras, bíblicamente o pecaminosamente. Cada cosa que se presenta en nuestras vidas, hermanos, y respondemos pecaminosamente, nos hace descender un poco. Y luego otra vez, otra nueva situación y descendemos otro poco. Y otra, y otra, y otra, y otra. Ahora, ahorita les voy a decir qué hacer. No se supone que tengamos que quedarnos ahí. No es la voluntad de Dios. Me decía una amiga recientemente, es que yo ni siquiera quiero ir a la iglesia. Me siento bien mal. Está en una situación que nosotros podemos juzgar y decir, wow, o sea, sí, está bien mal. Pero la verdad es que hay situaciones que así parece, pero que nosotros podemos estar peor. Por ejemplo, alguien de aquí pueda estar mirando pornografía y no le dice a nadie y está peor que aquella persona. ¿Sí me explico? Y realmente es algo del corazón. Fíjense, el hijo pródigo llevaba ropas finas, imagínenselo. De lo mejor, ahora estaba vestido de trapos sucios. Al principio, al salir de las manos de Dios, el hombre llevaba la imagen y semejanza de Dios. Ahora está muerto en sus delitos y pecados. Estamos viendo una aplicación devocional para nuestras vidas y una doctrinal también. El hijo pródigo vivía con su familia, ahora vive con los puercos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así que vivimos con los puercos? Cuando hemos descendido tanto, y nos hemos separado tanto de Dios que nuestra vida es bien miserable, porque estamos alejados de Dios, de sus promesas, ¿verdad? Bueno. El hijo pródigo comía lo mejor en su casa paterna. Ahora rogaba que le dieran las algarrobas que comían los cerdos. Hermanos, es muy triste. Es muy triste a dónde podemos llegar. Y aquí se acaba este segundo cuadro. Para poder entender, son 4 cuadros. El cuadro del verdadero arrepentimiento es el tercer cuadro. Este se me hace bien interesante, hermanos. Tiene mucha aplicación para nuestras vidas. Quiero que pongan mucha atención y que mantengan su mente abierta. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un equilibrio. Para lo que yo voy a decir, tenemos que tener un equilibrio. Podemos tender a juzgar todo malo. Y no es el caso. Y yo no es lo que quiero que sea en este momento. Fíjense bien lo que dice el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, dice, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volviendo en sí? Recapacitar, reflexionar, salir de la necedad, salir de la vanidad de la mente. Y yo quiero que piensen en esto. No sé si hay algún médico aquí o profesionales de la salud. Voy a mencionar unas palabras. Me disculpo si no las menciono adecuadamente. Para que una persona llegue a un infarto de miocardio, pues tienen que haber pasado años. Sus arterias se van tapando poco a poco por la grasa, hasta que llega un momento en que se tapa completamente, ya no hay flujo de sangre y la persona se infarta. No sé si está correcto, pero esa es la idea. Bueno, y eso también nos pasa espiritualmente. Mi mamá tenía 59 años cuando le dio un infarto de miocardio, pero parece que tenía muchos años comiendo
comiendo grasa saturada o alimentos con grasa saturada. No dices tú, ahorita me como unas carnitas y para la tarde me da un infarto, ¿verdad que no es así? Así no es. Y espiritualmente dices tú, ahorita veo algo medio pornograficón y ya para mañana ya estoy apostatando de Cristo. Lo estoy odiando, lo estoy aborreciendo. Así es, ¿verdad que no? Es un proceso, hermanos. Pueden pasar semanas, meses o años hasta que pasamos de amar a Cristo a sentir repulsión hacia Él. ¿Me lo creen? Esto es lo que le pasó a este hijo pródigo. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia tocó su corazón y hubo un momento en que Él volteó los ojos al cielo y clamó y rogó como aquel hombre que estaba postrado en aquella sinagoga hace aproximadamente 2000 años, que se golpeaba el pecho y que decía: ten compasión de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Dios le permitió ver toda su miseria. Hermanos, yo quisiera invitarlos a que ustedes se miraran en un espejo y no me miraran a mí, sino que miraran a Cristo. Porque cuando uno mira a Cristo, es como mirar un espejo de perfección, de santidad, de bondad, de misericordia. Y entonces uno se mira a sí mismo y uno puede ver toda la miseria que uno trae, que todo ese pecado que uno tiene en su vida. Y solamente así hay reflexión. Y eso es también por la misericordia del Señor. Bueno. ¿Qué necesitamos en primer lugar para llegar al arrepentimiento entonces? Volver en sí. Yo quiero comentarles algo, hermanos. ¿Qué son aquellas cosas que en este momento están engordando el corazón? ¿Cómo dice la Escritura? Hay una palabra que usa, llenando las arterias de sebo, dice, pero hay otra palabra que usa, del corazón, hablando acerca de la mente. Bueno, si alguno lo recuerda, me la comenta. ¿Perdón? Ok, pensé que ya la tenía. Eso le pasa también a la mente, hermanos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué le pasa a nuestra mente? ¿Y qué son aquellas cosas que en este momento están entenebreciendo nuestra mente? Que la están tapando. ¿Qué es eso que está produciendo el velo de ignorancia que no nos permite mirar la palabra? Que no nos permite mirar o que no nos permite escuchar los mensajes. Es un velo tan grande, hermanos. Yo les puedo decir en lo personal, yo hubo muchas veces que estuve aquí sentado y ya me quería ir bien rápido, no quería escuchar lo que estaban diciendo. Es más, me caía bien gordo lo que estaban diciendo. Quería salir corriendo porque mi mente estaba entenebrecida. Me había ido, había pedido mi parte, me había ido y lo había disipado y ahora yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Miren, hermanos, ahorita hay muchas cosas que están produciendo esto que estamos platicando. Y aquí es donde yo les quiero pedir que pongan mucha atención y que tengan mucho equilibrio y que analicen bien lo que voy a decir. Hay cosas que son buenas, pero que en exceso son malas. Les voy a hablar, por ejemplo, de la televisión. La televisión entenebrece la mente. Por ejemplo, las novelas. Hay damas y también caballeros que pasan demasiado tiempo viendo telenovelas. Pues llega un momento en que confunden la realidad con la fantasía, ¿verdad? Y luego de pronto ves a la dama o ves al caballero actuando como en la novela, pero no se dan cuenta. Su mentalidad está entenebrecida, realmente. Y esto lo están usando, algunos dicen que lo están usando para controlar a las masas, la televisión, controlan a las masas. Siempre los medios de comunicación han sido usados para controlar a las masas. Yo no sé si han escuchado sobre, otra vez volviendo a Roma, ¿qué usaba Roma para controlar a las masas? Roma creó una religión, ¿verdad? Roma creó una religión. Cuando ya el uso de las armas ya no era apropiado, entonces creó una religión. Y por medio de esa religión controló a un imperio completo. ¿Me lo creen? Bueno, pero los medios van avanzando, la comunicación va avanzando. Después inventaron el radio y luego después inventaron la televisión y ahora lo más nuevo es el internet. Y entonces son maneras de controlar a las masas y son maneras de enajenar las mentes. ¿Qué quiero decir?
Por favor, no vayan a decir que yo dije que el Internet es malo. El Internet es una herramienta muy buena, pero nos puede perder. El Facebook, hermanos, puede ser una herramienta muy buena, ¿verdad? Puede ser una herramienta para estar en comunicación con nuestros seres queridos, ¿están de acuerdo? Pero puede ser algo muy malo. ¿Sabían que ahorita en este momento ya hay centros de rehabilitación para personas adictas al Facebook? Sí, ya hay lugares en donde están rehabilitando a la gente. No sé si han escuchado esta estadística. Es bien interesante, ¿eh? Y muy triste. ¿Sabían que el 80% de las mujeres prefieren pasar tiempo en Facebook que estar sexualmente con sus esposos? Esto es bien triste. Es una herramienta maravillosa el Facebook, sí, pero puede ser un arma de destrucción masiva. Está destruyendo las familias, está destruyendo los hogares, nos está destruyendo como padres. Sí. Ahora, estoy diciendo que el Facebook es malo, hermanos. Por favor, no estoy diciendo que el Facebook es malo. Tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que tener equilibrio. Hay muchas cosas. Es más, dice la Escritura que nada es malo en sí mismo. Eso dice la palabra. Nada es malo en sí mismo. Pero el pecado, para mostrarse pecado, como también dice la Escritura, usa lo malo, pero también usa lo bueno. Y destruye a la gente. Eso es lo que dice la Escritura. Hermanos, volviendo en sí, ¿de qué? Del enajenamiento, de la mentalidad entorpecida. Hubo un destello y pudo ver. ¿Qué pudo ver este hombre? Padre. Vamos mejor a leerlo. Vayan a Lucas capítulo 15. El 17, perdón. Capítulo 15, verso 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué les parece? Miren, lo que pasa con las predicaciones es que normalmente escuchamos las historias y luego decimos, pero eso como para qué me sirve. ¿No les ha pasado? Que Moisés que agarró una serpiente por la cola y luego decimos, pues esas cosas no sirven para nada, ¿verdad? Pero la verdad es que sirven para mucho si realmente las aplicamos a nuestra vida. Y volviendo en sí dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Miren, hermanos, eso es locura. Tú ves a este hombre y dices, es que estaba loco. Pero les voy a dar unos ciertos ejemplos que también, por favor, les pido que los tomen con mucho equilibrio. Desvelarse, ¿es bueno o es malo? Es malo. ¿Qué le pasa a las neuronas? Literalmente, se mueren. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí lo sabemos. ¿Por qué no desvelamos? Comer carne puede ser bueno, pero comer carne en exceso, ¿es malo o es bueno? ¿Y por qué comemos carne todos los días? ¿Se fijan que es locura? No solamente el hijo pródigo que le pidió los bienes al padre, ¿verdad? Ver 4 o 5 horas de televisión, ¿es locura? Yo creo que sí es locura, ¿verdad? Es locura. Y hay muchos otros ejemplos, cosas que pueden ser buenas, pero en exceso son malas y sin embargo las hacemos. ¿Las drogas son buenas o son malas? Son malas. Bien administradas, médicamente administradas pueden ser buenas. ¿Se fijan? Yo quiero que se lo apliquen, porque si no lo aplicamos, salimos de aquí, decimos, nos contaron una historia bien bonita, ¿verdad? Está bien bonita, pero yo quiero que piensen, bueno, estaba loco, pero a lo mejor yo también estoy poco loco, porque yo hago esto y hago esto y hago esto, y que reflexionemos y que volteemos nuestros ojos al cielo y clamemos también. De esto se trata. Otra cosa que se requiere, hermanos, para un verdadero arrepentimiento es la humildad. Dice, Padre, yo no tengo derecho de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué se requiere para llegar a Dios? Humildad.
requerimos humildad, requerimos reconocer nuestro pecado, requerimos inclinarnos delante del Dios Todopoderoso. Hermanos, pero esto no se queda aquí. Si lo aplicamos a nuestras relaciones personales, ¿cuántas veces quebramos una relación de pareja, de amistad, de familia, porque no reconocemos nuestro error, porque no reconocemos nuestro pecado, porque no somos, ¿cuál es la palabra? Humildes. Requerimos humildad, así como este hijo pródigo humildemente reconoció su pecado delante del Padre. Ay, le doy como si fuera la... ¿No se fijaron, verdad? Bueno, qué penita. Una confesión sincera. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren, fíjense qué interesante. A veces cuando alguien nos hace algo, queremos que nos pidan una disculpa, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos los que hacemos, nada más nos acercamos y así como que, ¿verdad? Como diciendo, sí estoy arrepentido, pero no te quiero decir, ¿verdad? ¿Se fijan? No somos humildes. Necesitamos una confesión sincera. ¿Sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Muy seguido eso lo hacemos los padres con los hijos. A veces el hijo, no sé, ni estaba haciendo nada malo y pensamos que sí. Y unos gritotes y a veces hasta el cinto. Anda el pobre niño con las paz. Y luego cuando nos damos cuenta, dijimos, hijo, me equivoqué, ¿verdad? Pero le decimos al hijo, hijo, perdóname, me equivoqué. ¿Verdad que muchas veces no? Es un error bien grave. ¿Y con la pareja? Torcemos la cara nomás y esperamos que pasen 3, 4 días a ver si se le pasa, ¿verdad? Y a veces más, a ver si se le pasa. Pero no decimos, perdóname, me equivoqué. Es una muestra de debilidad o de fortaleza la confesión sincera. Es fortaleza, hermanos. Es fortaleza. Pedirle perdón a Dios, declararle abiertamente que nos hemos equivocado, que hemos pecado, es fortaleza. Y también a nuestra pareja, y también a nuestros hijos, y también a nuestros compañeros de trabajo. Una confesión sincera, número 3 en este tercer cuadro, una firme resolución es importante. ¿Sí o no? Despierten, ¿sí o no? ¿Sí va? No basta con que digamos, ay, es que me equivoqué, Señor. Ahora viene la resolución. Es cuando hacemos uso de la voluntad. Es cuando podemos decir que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de, ¿cómo dice? De amor, de poder y dominio propio. Para eso es el dominio propio. Para pararnos y decir, muy bien, yo decido, como todos en diciembre, ¿verdad? Decido que voy a hacer ejercicio todos los días. Yo trabajo con un gimnasio, aquí el Alcatraz. Les hacemos un cierto producto que ellos necesitan. Dicen que en enero está todo lleno, saturado. Y luego en febrero ya hay menos y en marzo ya vuelve toda la normalidad. ¿Por qué creen? Porque no hubo una firme resolución, ¿verdad? No resolvieron, no son, porque muchas veces no somos personas de ánimo resuelto. Ahorita les leo aquí está, una frase que me gustó. Se dice que de buenas resoluciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Está interesante. Sí, porque podemos ser personas llenas de buenas intenciones. Y voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y tenemos un cuadernote, ¿verdad? Pero finalmente no hacemos nada. Y acabamos peor que antes. Ahora deprimidos. Porque queríamos hacer algo y no lo hicimos. ¿Y cuántas veces lo hacemos así? Muchas veces. Pero este hijo pródigo, volvemos al punto, ¿verdad? Este hijo pródigo se levantó, resolvió y caminó hacia donde estaba su padre. Caminó, hermanos. Este es el punto, caminar. Me voy a comprometer con ustedes con algo en este año. Es algo muy fuerte porque lo estoy diciendo en público. Este año resolví comenzar con eso que dejé truncado hace 8 años. Un grupo de apoyo para personas que están sufriendo. Comenzamos este 23 de enero, ¿verdad, Uriel? El viernes a las 7 de la tarde. Personas que han perdido algo. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán si estoy viniendo, si no estoy viniendo. Por eso les comento que es fuerte decirlo en público, porque luego tiene uno que cumplir. Y si no cumple uno, pues ya saben que
que, que era de los, que era diferente del hijo pródigo, ¿verdad? Que no cumplí mi palabra. Pero que oren por nosotros, hermano, por favor, aprovechando. Muy bien. Último cuadro, hermanos. El cuadro de la bienvenida. Así en cuadro se aprecia mejor, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir. El cuadro de la bienvenida es el cuadro número 1, o A. Es un cuadro conmovedor. El hijo pródigo ni aún soñaba con que Dios le amara. Si tú has sido desobediente con tu padre, le has humillado, le has avergonzado. Es más, hay hijos que hasta han golpeado a sus padres. ¿Ese hijo podrá soñar que su padre o su madre le ame aún? Yo creo que nos perdemos tanto que creemos que no, ¿verdad? Pero realmente, en un caso normal, en una mente normal que funciona como debe funcionar, no importa lo que los hijos hagan, seguiremos amándolos a pesar de todo. Hermanos, y dice esta parábola que el hijo iba por el camino. ¿Cómo se lo imaginan, hermanos? Como un vagabundo, harapiento, maloliente, olía terrible. ¿Les ha pasado a ustedes que entra una persona a un cierto lugar y el aroma es tan fuerte y tan feo que dan ganas de vomitar? Posiblemente así olía este muchacho. Estaba apacentando los cerdos, no tenía dónde vivir, no tenía que comer. Era una piltrafa humana. Era como un desperdicio humano. Lo peor de lo peor. Este hombre se había convertido en lo peor de lo peor. Pero dice la escritura que el padre, cuando lo ve, sale corriendo en busca de su hijo. Lo abraza. No le importaba nada. Lo único que le importaba es que su hijo que había muerto había resucitado. El hijo que se había ido a disipar sus bienes había regresado y estaba bien y estaba sano. Hermanos, esas manos que fueron usadas para tanto pecado, ahí en esas manos, el padre le dice, pongan un anillo de oro en su dedo. ¿Se fijan de que es un cuadro del amor de Dios? Que es un cuadro de la misericordia de Dios. Que es un cuadro que no importa qué hayas hecho. No importa cuánto hayas pecado. Dios desea ponerte ese anillo en tu dedo porque te ama profundamente. Y dice que en esos pies que fueron usados para alejarse del Padre, en esos pies los cubre con unos zapatos nuevos. ¿Se fijan? Es un cuadro lleno de amor, lleno de compasión, lleno de perdón. Es un cuadro de Dios amando al pecador. Es un cuadro de un padre amante. Hermanos, y aquí es bien importante, nuevamente, piensen en ustedes, no piensen en mí. No salgan diciendo, ay, este hermano es bien pecador. Y luego, ¿cómo viste? No, pues sí parece. No, piensen en ustedes. Les va a ayudar más, les va a servir más. Aplíquenselo, pónganselo, reflexiónenlo. Es importante. Finalmente, pues es una transformación completa de una persona que verdaderamente se arrepiente. Por ahí en el Evangelio, no sé, Mateo, Lucas dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hermanos, déjenme les cuento el final de esta historia. Voy a cerrar mi Biblia. Voy a apagar mi teléfono. Muchas veces pensamos, yo quiero terminar con esto. Pensamos que el padre, volviendo un poquito al hijo mayor, ¿qué final se imaginan? El padre habla con el hijo mayor, le explica, mira, mijo, es que tu hermano menor se murió y ya regresó, y regresó con bien, por eso estamos matando a este becerro gordo. Y a lo mejor un final muy bonito, es decir, pues el hermano se arrepintió, corrió, sí, cierto, papá, tiene razón, yo también amo mucho a mi hermano, lo abrazó, lo besó, entró a la fiesta. Ese es un bonito final, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es el verdadero final, hermanos? En el contexto de la escritura, el verdadero final, es que el padre se separa de su hermano menor en la fiesta y va hacia donde está el hijo mayor y habla con él. Y este hijo mayor estaba lleno de ira, así como Israel estaba lleno de ira. ¿Se acuerdan de Israel? El hermano mayor. El hermano menor es la iglesia. Somos los pecadores arrepentidos. Este hijo mayor agarra un madero y golpea a su padre hasta matarlo. Qué triste, ¿verdad? Pero realmente eso pasa. Realmente eso pasa.
¿Por qué? ¿Por qué sé esto, hermanos? Porque el hermano mayor, Israel, tomó a Cristo y lo colgó en un madero. Y lo crucificaron y le dieron una muerte increíblemente dolorosa. La historia que nosotros a veces nos imaginamos que termina bien para el hijo, termina bien para el padre, pero no termina bien para el hijo mayor, no termina bien. Así no es como es la historia real. Pónganse a pensar, se los voy a dejar para que lo analicen. A mí me da mucha tristeza, pero realmente eso pasa. ¿Sí o no crucificaron a Cristo? ¿Sí o no hicieron que derramara su sangre en esa cruz del Calvario? Sin embargo, Él estuvo dispuesto a perdonarlos después, ¿verdad? Y a perdonarnos a todos. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Señor, yo quiero hacer una oración muy especial, Señor, por las personas que nos están visitando. Señor, por las personas que están aquí, que tienen mucho tiempo en la iglesia y que por alguna razón no te han recibido en sus corazones. Padre, yo sé que eres un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, y sé que tú les quieres perdonar en esta hora. Para hacer esto, Padre Celestial, debemos recordar que debemos de confesar nuestro pecado delante del Señor. Creer que Él murió y que fue resucitado en esa cruz del Calvario. Decirle, Señor, yo estoy arrepentido por mi pecado. Yo quiero pedirte que tú me perdones, que tú me salves. Cuando yo muera, Señor Jesús, yo quiero estar en tu reino. Yo quiero despertar y estar contigo. Padre Celestial, perdóname por favor. Reconozco que soy un hombre pecador. Esta es la oración que tú, persona que nos visitas por primera vez, o tú, hermano o persona que has venido desde mucho tiempo a la iglesia, necesitas hacer para que el Señor te perdone tus pecados. Un arrepentimiento sincero, humildad, clamar a Él, reconocer estas cosas. Ora a Dios, hoy es el momento de tu salvación. Este lugar es el lugar en donde Dios envía bendición y vida eterna. Señor, también quiero pedirte, Padre Celestial, para que nos ayudes a nosotros, los que te hemos recibido ya en nuestro corazón, personas que estamos alejados, Señor, de ti, personas que te hemos cambiado por cosas de este mundo, que hemos cambiado tu palabra, tu oración, tu iglesia, tu obra, por cosas que de momento nos parecen más importantes. Señor, perdónanos y ayúdanos a abrir nuestro entendimiento para que podamos entender las maravillas de tu enseñanza, para que podamos entender que sí, que podemos vivir en este mundo, que podemos disfrutar de este mundo, que sí podemos tener cosas bonitas, pero que primero eres tú, Señor, que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y que todas las demás cosas serán añadidas. Bendice, Padre, el corazón de mis hermanos, ayúdale, Señor, y ayúdame a mí también. Te pido estas cosas, Señor, no porque yo sea bueno, Señor, sino te lo pido por tu Hijo Jesucristo, a quien amas, quien ha derramado esa sangre por cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.